Sí. Hola, hola. No, hola. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los valientes que siguen aquí en la Interparlamentaria, siguiendo esta interesantísima mesa en la que vamos a hablar de muchos de los aspectos que realmente preocupan a los españoles. El título de la mesa no puede ser más sugerente: el reto agroalimentario, menos trabas para un sector estratégico. Vamos a hablar mucho de eso, de la necesidad de eliminar trabas, burocracia, papeleo, que suponen un gran esfuerzo, el empleo de mucho tiempo, de muchos recursos, que tienen que emplear los profesionales del sector primario, ganaderos, agricultores, pescadores, profesionales de la industria agroalimentaria, y que los distraen, que les perjudican a la hora de hacer lo que tienen que hacer, que es seguir produciendo los mejores alimentos del mundo, que son precisamente los nuestros, que son los alimentos españoles. Yo creo que ya nadie duda de que el sector agrario es un sector absolutamente estratégico. Lo digo yo, que tengo la suerte de ser consejero de la Junta de Andalucía, y lo digo en esta interparlamentaria del Partido Popular de España, siendo nuestro país una auténtica potencia y referencia en la materia que hoy nos ocupa en esta mesa. Por eso es más necesario que nunca que todos los profesionales del sector primario, todos los profesionales de la industria agroalimentaria, sigan teniendo la certeza absoluta de que el Partido Popular es su partido. Es el partido que les escucha, es el partido que les atiende, es el partido que les impulsa, que les ayuda y que les sigue fortaleciendo en la tarea de hacer de uno de los pilares económicos de nuestro país, de hacer del motor del desarrollo rural, de hacer del sector primario, que tanta alegría nos está dando, la gran felicidad que hoy es. Hoy vamos a hablar, como he dicho, de trabas, de burocracia, de la necesidad de seguir simplificando. Vamos a hablar de la PAC, vamos a hablar de tributación, vamos a hablar de fiscalidad. Vamos a hablar de la necesidad de que las administraciones públicas sigan manteniendo un contacto fluido, un diálogo constante, algo que desde luego no hace el Gobierno, no hace el ministro Luis Planas. Y hablaremos también de la capacidad de reacción que tenemos ante las miles de vicisitudes que a lo largo del año tienen los profesionales del sector primario y que van vinculados a la sanidad vegetal, a la sanidad animal, a los desastres naturales o a esa guerra comercial cuyos aranceles, y se ha dicho hace un momento sobre las tablas de este mismo escenario, esa guerra comercial que sigue preocupando tanto a los profesionales del sector. Muchas gracias, querida Paloma, por coordinar esta mesa. Gracias a todos, como digo, Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, mis compañeros en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los miembros del Comité de Dirección del partido, a todo el fondo almeriense que está ahí también saludando. Y si os parece, vamos a comenzar con el desarrollo de la mesa. Y vamos a comenzar con Javier Folch. Javier Folch es diputado en el Congreso de los Diputados, lo es por la provincia de Huesca. Él es natural de Tamarite de Litera y además sabe muy bien de lo que habla, puesto que ha sido director de Asaja en Aragón, es titular además de una explotación agraria y, como digo, habla con conocimiento de causa. Y yo te pregunto, Javier, ¿qué modelo de PAC es el que necesitan los profesionales del campo en España para seguir produciendo esos alimentos que tanto nos enorgullecen, esos alimentos sanos, saludables, de calidad, a precio asequible y que además tienen que hacer del sector un sector rentable y con futuro? Cuéntanos, Javier. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Lo segundo, decir que en el Congreso y en el Senado las portavocías de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajamos en comunicación constante y coordinados y dirigidos por nuestra vicesecretaria Paloma Martín. Gracias, Paloma. Entonces, bueno, la PAC es muy amplia. Entonces, lo que tenemos que hacer desde las entidades, como puede ser el Congreso, es, pues, en este caso estamos en la oposición y lo que tenemos que hacer es, pues, exigir y pedir explicaciones constantemente al Gobierno, y en este caso al ministro, para que toda esa problemática, que la conocemos muy bien, que se ha hablado muy bien mucho tiempo sobre la PAC en la última reforma, pues podamos conseguir flexibilizar, que al final yo creo que es la palabra adecuada, flexibilizar. Por ello mismo, pues bueno, nosotros vemos que ante un ministro, ante un Gobierno inactivo, dormidos, que no legislan, pues, y que siguen presumiendo siempre, cuando oyes al ministro, pues de datos macroeconómicos, que los datos macroeconómicos no reflejan la realidad de la pequeña y mediana explotación. En esos datos hay variables, hay
rentas de grandes explotaciones, de fondos de inversión agrícolas. Entonces, ha de descender y no basarse solo en esos datos macroeconómicos. ¿Qué hacemos para mejorar todo eso? Pues pedir esas explicaciones, meter muchas iniciativas a nivel de preguntas escritas, preguntas orales, proposiciones no de ley, pues por ejemplo, como decías de la PAC, pues cumplimiento o más bien incumplimiento de las medidas, de las 43 medidas que consensuó con una parte del sector, pero no con las organizaciones mayoritarias. Respecto a la PAC post-20, que es la que ya nos tiene que preocupar ahora, porque la otra ya la tenemos, nos preocupa la que va a llegar. Pues bueno, respecto a esa PAC, exigir al ministro la máxima diligencia en su negociación, que no nos ocurra como la otra vez, y que negocie bien el marco financiero plurianual. ¿Qué le pedimos más? Pues apueste por el sector pesquero, por el sector cárnico, le pedimos explicaciones respecto al bienestar animal, respecto al futuro reglamento de la Unión Europea sobre el transporte de animales vivos, que va a ser o podría ser la ruina de muchos ganaderos, y además le pedimos explicaciones por cómo se va a aplicar esa nefasta ley de restauración de la naturaleza. Iniciativas parlamentarias importantes que se han aprobado en la comisión. Pues bueno, se aprobó, las voy a decir muy rápidamente, una en defensa de las nuevas técnicas de edición genética será el futuro para alimentarnos en este mundo, porque en el 2050 seremos 9.800 millones de personas. Otra iniciativa muy importante es la defensa y promoción de los alimentos naturales frente a lo que nos llega de alimentos sintéticos, artificiales y de proteínas vegetales. No estamos en contra de la ciencia desde el Partido Popular, pero sí que hemos de defender aquella dieta que nosotros nos sentimos orgullosos y que es la dieta mediterránea, atlántico-mediterránea. Una iniciativa muy importante, sí que os quiero comentar, que fue el incluir unidades didácticas del sector primario y de la alimentación en los planes de estudio de los jóvenes. Allí hemos de ir de la mano con educación. Los libros de texto apenas hablan ya del sector primario y si hablan es para criminalizarlo. Ejemplos. Nos ponen, la ganadería contamina, la ganadería es el causante de multitud de gases de efecto invernadero, las granjas acumulan miles de animales. O sea, esto, y se quedan tan anchos, esto no es normal. O sea, esto no es normal, esto no es educación. Si queremos que haya relevo generacional, en las escuelas se debe hablar del sector primario y de las bondades y de nuestra alimentación. Si no, es normal que no haya relevo generacional. No hay ningún estudiante que quiera ir al campo o que quiera ir a la ganadería si se criminaliza el sector. Voy a pasar ahora por otro tema muy importante que ha pasado estos días, que fue la aprobación de la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario. No voy a hablar del despropósito del veto que nos puso y que fue inconstitucional, en contra del criterio de los letrados, del tema de la reducción del IVA en los alimentos básicos. Voy directo a deciros algo que tenéis que prestar mucha atención. En la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario se aprobaron una serie de enmiendas gracias a los ponentes del Congreso y del Senado, ponentes del PP, y son enmiendas del PP. Por lo tanto, tenéis que sacar pecho de esas enmiendas que han sido aprobadas, que ahora las recordaré, porque hay otro tipo de grupos políticos, de grupos parlamentarios, organizaciones que se quieren apropiar de que han sido ellos los que han sacado adelante estas enmiendas. Eso no es así, fue el PP. Algo tan importante como que el sector no esté sujeto a la ley de prevención del desperdicio, que le generaría mayor burocracia al sector, el tema de volver al contrato temporal en vez del fijo discontinuo, que era un despropósito, el tema de volver a la doble tarifa eléctrica para comunidades de regantes y para regantes y, por supuesto, algo que ha sido todo un éxito, que ha sido sacar al lobo del Lespre y que eso va a hacer que los ganaderos puedan dormir de nuevo. Y para finalizar, quiero comentar el tema de las infraestructuras. Tomando la palabra de nuestro presidente Feijóo, anunció que vamos a trabajar en un plan nacional del agua, eso sí, sin planteamientos ideológicos y solo de cara a conseguir que haya un nuevo plan de regadíos con modernización de regadío en España, con infraestructuras necesarias para aumentar la capacidad de nuestros embalses, con mayores inversiones, una serie de medidas muy buenas. Y ya para finalizo, comentar lo que le dije al ministro esta semana pasada en la interpelación que le hicimos en el Congreso, porque parece que no se está enterando de lo que ocurre en el mundo, y le dije, mire, señor ministro, usted no tiene ningún plan estratégico ante todas las amenazas del nuevo sistema geopolítico mundial y de todo lo que nos viene. Sin embargo, desde el PP, como partido del campo y de la alimentación, sí tenemos las cosas muy claras para defender
al mejor sistema alimentario del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues nuestro siguiente ponente en la mesa es Jorge Martínez Zantolín. Él es ingeniero agrónomo, ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León, ha sido alcalde de Torquemada también y hoy preside la comisión en el Senado de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Él está muy centrado en mantener una posición firme frente a la fiscalidad que tienen los alimentos y la protección de los ganaderos. Y precisamente de eso te quería preguntar, Jorge. ¿Qué crees que puede hacer la Administración Pública para proteger a los profesionales de la ganadería, también de la industria asociada a la ganadería, frente a toda esa locura que quiere desmantelar un sector tan importante para España? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, a la dirección por haberme permitido participar en esta mesa. Y lo que creo que hay que dejar claro es que nuestros agricultores y ganaderos están sufriendo un gobierno sanchista que, lejos de hacer cosas y ayudarles, lo que está haciendo es criminalizarlos. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos años que llevan en la legislatura. Les han criminalizado tachándoles de contaminantes. Al final han dicho de que casi que el cambio climático es por culpa de ellos. Os acordaréis de lo que decían de la carne el famoso ministro Garzón, que en España se producía carne de mala calidad y procedente de animales maltratados. El secretario general de Transición Ecológica llegó a decir que cuando había sequía era por culpa de que los agricultores regaban. Un conjunto de despropósitos que muestran lo que representa el campo y los agricultores y los ganaderos para este gobierno. En una situación, además, que nuestros agricultores y ganaderos, además de todo el respeto, se deben toda la dedicación y todo el trabajo como el que está haciendo el Partido Popular. Están sufriendo unos elevados costes, como nunca les han tenido. Están teniendo unos precios muy bajos en los productos que están vendiendo. Están soportando unas exigencias medioambientales que hacen que produzcan menos y, además, a un mayor costes. Las cargas burocráticas son desproporcionadas. La situación es lamentable y en estos momentos el único partido de verdad que está haciendo algo por los trabajadores del campo, por los ganaderos, por los agricultores, es el Partido Popular. Y por si todo eso fuese poco, tienen una carga fiscal que les está ahogando completamente. Y por eso una de las iniciativas principales y últimas que hemos llevado a cabo en el Senado es registrar una ley de fiscalidad agraria a través de la cual lo que queremos es amortiguar y flexibilizar toda esa presión fiscal que tienen que soportar nuestros agricultores y ganaderos. Y esa ley de fiscalidad agraria surge de un importante trabajo que se ha hecho a través de la Comisión de Agricultura, también de la Comisión de Hacienda, de las dos viceconsejerías, con Paloma y con Juan Bravo en la dirección del partido. Y al final lo único que hemos hecho ha sido una escucha activa al sector agrícola y ganadero. No hemos hecho nada más que escucharles y plasmar lo que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo. Y hemos puesto ahí un conjunto de medidas que por el tiempo que hay, lógicamente, no me da tiempo a hablar, pero que las han valorado ellos en general de una manera muy positiva. Está registrado ya en el Senado, pero fijaros, le ha faltado tiempo ya al Gobierno para vetarnos esa ley. Para vetarnos esa ley justificándola en el hecho de que, lógicamente, como se bajan los impuestos, dicen que van a tener menos ingresos en los presupuestos. Pero ¿en qué presupuestos? Si no han sido capaces ni siquiera, no de aprobarlos, sino ni siquiera de presentarlos. Y la verdad es que es lamentable que puedan llegar a decir eso, que no hay presupuestos o que representa una cantidad de dinero desmesurada, cuando por otro lado vemos a lo que están dedicando el dinero en estos momentos. Está claro que les gusta mucho más dedicar el dinero a chicas que se eligen por catálogo o que también les gusta mucho más dedicar el dinero a una financiación a la carta para los independentistas. Esta es la situación, y eso es de la manera que se fijan en nuestros agricultores y ganaderos y de esa manera se preocupan por nuestros agricultores y ganaderos. Ha mencionado Javier también otra cuestión muy importante, que se ha hecho desde el Senado un trabajo enorme, que es sacar al lobo del ESPRE. Fue una auténtica ocurrencia meter al lobo en el ESPRE y el Partido Popular ha estado luchando en todo momento. En el Senado se ha hecho una importante labor también desde la Comisión de Comunidades Autónomas, en la que participaron todos los consejeros de las comunidades autonómicas más afectadas por los daños del lobo. Aprobamos allí una moción y luego también, a consecuencia de todo ello, se han metido enmiendas cuando se tramitó en el Senado la ley de desperdicio alimentario, que luego ha sido ratificada en el Congreso de los Diputados. Hemos hecho un paso importante, grandísimo,
en la defensa de nuestros ganaderos ante la situación que están sufriendo por el lobo, que es de destacar. Y eso ha sido gracias al trabajo y a la coordinación que hemos tenido entre el Congreso, entre el Senado, entre esas comunidades autónomas que son las más afectadas y entre la dirección del partido. Y finalmente, ante un gobierno sanchista que habla mucho del bienestar animal, pues resulta que deja mucho que desear. Y lo último que ha ocurrido ha sido que ha entrado en vigor en el mes de enero un Real Decreto, el 666/2023, el cual está dejando en evidencia a nuestros veterinarios, en el cual les está limitando las prescripciones de medicamentos a los animales, el cual les ha aumentado la carga burocrática, como no os podéis imaginar, el cual está llevando a cabo una serie de sanciones desproporcionadas de 3.000 a 1 millón de euros si no se cumple lo que se pone, y que pone a nuestros veterinarios en una situación tal que tienen que elegir entre cumplir una norma a sabiendas que esa norma puede llevar a cabo la muerte del animal porque tardan mucho en tratarles en algunas ocasiones, o tienen que decidir no cumplirla, pero si no la cumplen, que se tienen que enfrentar a denuncias de entre 3.000 y más de 1,5 millones de euros. Por eso nosotros, en la última sesión de control al señor ministro Planas, le dijimos que tiene que derogar de manera automática, de manera inmediata, ese decreto 666/2023, porque de lo contrario demostrará que no confía en nuestros veterinarios, que no confía en el bienestar ni apuesta por el bienestar de los animales, con ese grave perjuicio que crea para nuestros ganaderos y también para los tenedores de mascotas. Y si eso es así, ya le dijimos que lo que tiene que hacer es dimitir. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y ahora me toca presentar a una mujer que no necesita presentación y menos aquí. Y es esta chica que tengo aquí a mi izquierda, es Carmen Crespo. Carmen es la persona que me ha precedido a mí en todas las responsabilidades, en casi todas las responsabilidades que en otras me precedió Elías, que fue la de la portavocía, pero en las carteras que he tenido al frente del Gobierno de Andalucía siempre me ha precedido Carmen Crespo. Primero en la Consejería de Medio Ambiente, ahora en la de Agricultura. Como saben, Carmen es eurodiputada. Hace unas semanas participamos en un acto que organizaba el Partido Popular Europeo, con Elías Bendodo también, en la provincia de Almería. Yo participaba en una mesa y moderaba a Carmen. Hoy invertimos los papeles, soy yo el que modero, interviene ella. Y Carmen, como digo, tiene la importante tarea de hacer que Bruselas se convierta en un aliado fundamental para nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores. Algo que en el pasado no siempre ha sido así, ¿verdad, Carmen? Y para formularle la pregunta a Carmen, tenemos un vídeo. Buenos días, mi nombre es Andrés Bioque, soy ingeniero agrónomo y joven agricultor. Me gustaría hacer una pregunta a la eurodiputada Carmen Crespo. ¿Cómo plantea la Unión Europea hacer de la agricultura un sector atractivo para la juventud? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes ya, en una hora taurina. Estamos en una hora taurina. Y agradeceros a todos los que estáis aquí con un tema tan importante para todos nosotros, especialmente también a nuestro consejero, a todos los compañeros y compañeras de mesa y a los vicesecretarios, empezando por Paloma, que es nuestra persona, que nos coordina a todos y que lo hace muy bien. Así que muchas gracias por tu trabajo, el trabajo de Elías, de Juan. Para todos los demás es imprescindible, y especialmente también los consejeros y consejeras de toda España que estáis aquí y los compañeros del Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo, que están todos también aquí. Y yo quiero decir lo primero, que la agricultura no es un sector económico, no es solo un sector económico, es un sector social, medioambiental, es un sector rural, pero sobre todo es un sentimiento. La mayoría de los que estamos aquí, o nuestros padres han sido agricultores, o somos agricultores nosotros, o tenemos familiares agricultores, o hemos trabajado, como en mi caso, en el tema agrario. Por tanto, para nosotros no es una pose el tema agrario. No es que seamos el partido del campo porque realmente sea una cuestión electoral, sino porque nosotros creemos realmente en un sector que es básico para los intereses de todos los europeos. Y esa es la primera premisa. Otros utilizan el tema del campo, que es la cuestión. Cuando vienen los aranceles, se ponen con Trump y ya les da igual si son los que estaban con el campo realmente. O cuando se decide el Next Generation Recuperación y Resiliencia, donde le dan un balón de oxígeno a Sánchez para que dé 1.000 millones al Ministerio de Agricultura y 12.000 millones
al Ministerio de Transición Ecológica. Esa es la diferente forma de ver las cosas. Y también en Bruselas. ¿Por qué en Bruselas? Porque en Bruselas hasta el momento las políticas que se tildaban en la agricultura y en todos los sectores económicos lo hacían a través de Timmermans, el vicepresidente, y de Teresa Rivera. Por tanto, la PAC, la política agraria, había dejado de tener su sentido único. Solamente era una herramienta para poder conseguir los cánones de sostenibilidad que este señor, como vicepresidente, establecía. Que está muy bien, pero sin recursos económicos y sin tiempo. Por tanto, convirtieron al sector agrario y primario en un sector absolutamente fuera de la competitividad. Por esto, ahora mismo, lo que está haciendo Hansen, que cambia ya el comisario, es precisamente eso. Coger a este sector y volverlo a poner en la fórmula competitiva. Porque ahora mismo los costes de producción se han comido la competitividad y el relevo generacional. Y esa es la realidad. Y en este momento hablamos en Europa de armas, de seguridad, de formación, de defendernos. Pero ¿qué mayor arma de seguridad que tener nuestra soberanía alimentaria garantizada en la Unión Europea? Es que eso es fundamental. Por tanto, si hay 800.000 millones de euros para el tema de defensa y seguridad, tiene que haber un apartado para la alimentación, porque si no estaremos trabajando en contra de nuestros propios intereses. Fijaros, va creciendo cada día las importaciones. Nosotros exportamos 113.000 millones de euros de valor agroalimentario, pero en cambio cada día van creciendo. Y nosotros entendemos que la Unión Europea tiene que tener un acuerdo comercial, como es lógico, somos exportadores, ¿cómo nos va a parecer mal? Pero tiene que haber unas cláusulas de salvaguarda y un respeto a nuestros agricultores con la reciprocidad. Y eso es lo que ha pedido este partido, por ejemplo, en Mercosur. No es que estemos en contra de Mercosur, estamos a favor de un acuerdo comercial, pero siempre que ampare los intereses con reciprocidad de un sector económico que se lo merece, Y en el tema de Trump, deciros que ya también está China con el vacuno. No es solamente Trump. Trump ya lo hizo y también lo hizo Biden con la aceituna negra de mesa. Y el señor Plana nos dejó solos, se puso de perfil y el dinero se lo han gastado en abogados a Semesa y las organizaciones de productores. ¿Qué pasa con esto? Pues que realmente tienen que dejar fuera el sector agroalimentario. Es un error, ni de una parte a otra del Atlántico, ni bourbon americano, ni vino europeo. ¿Por qué? Porque es un sector que no tiene colchón y no puede soportar esos aranceles. Y una cuestión importante, y no quiero acaparar el tiempo, el agua. Hasta el momento no se hablaba de agua en la Unión Europea. El presidente de la Junta de Andalucía y el presidente Feijóo dieron ese pistoletazo de salida. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Que son los grandes sectarios del agua. Dicen que el agua es la que hay y hay que prohibir. La agricultura tiene que tener menos acceso al agua. Y nosotros decimos no. Si una empresa, una industria, para tecnificarse, se gasta dinero en tecnificación y amplía su capacidad, ¿por qué en el agua no podemos tener un mix de inversiones que nos permita tener más agua? Que solo depuramos y regeneramos el 3% de las aguas en la Unión Europea. Y así podemos equilibrar la agricultura. Pues no, sus respuestas son los ríos libres. Y yo digo desde aquí que este partido, que lo tiene muy claro, apuesta por una agua de verdad con capacidad de equilibrar la agricultura, con ese mix de inversiones donde la ciencia es la única que puede poner cortapisas, es decir, hasta aquí, con los embalses de regulación. Y, por supuesto, este partido va a apostar por Cheste en Valencia o por Alcolea aquí en Andalucía, porque realmente merecemos tener la infraestructura hidráulica que permitan tener garantizada la capacidad hídrica y, por supuesto, tener equilibrada la agricultura. Por tanto, Europa está cambiando gracias a las políticas del Partido Popular. Y os digo mucho, eso lo hemos hecho entre todos. Por supuesto, los agricultores que han salido, pero también nosotros, porque estamos siendo y vamos a ser los líderes y el partido líder del campo del siglo XXI. Esa es nuestra obligación, pero sobre todo es nuestra devoción. Muchas gracias. Muy bien, Carmen.
Pues muchas gracias, Carmen, por esa visión también desde el Parlamento Europeo del asunto que hoy tratamos. Y nos vamos a Galicia. Nos vamos con Alberto Pazos, que es portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento de Galicia. Él es un hombre, un político de raza que conoce como pocos cómo respira su tierra. Una tierra, Galicia, que tiene casi 1.500 kilómetros de costa y en la que, por tanto, la pesca es un sector absolutamente fundamental. Esa pesca tan maltratada por momentos, ¿verdad?, desde Europa y desde el ministerio que dirige el señor Luis Planas. Por eso, Alberto, te quiero preguntar acerca de la visión que tenemos en el Partido Popular de un sector estratégico que forma parte de la misma esencia de lo que es España, la pesca, y cómo podemos contrarrestar esas decisiones arbitrarias, poco justificadas, mal documentadas y a veces muy alejadas de la realidad del sector. Pues muchas gracias. Empecemos por lo básico. Yo vengo a hablar aquí en representación de la primera región pesquera de Europa. Y por lo tanto, cuando un gallego habla de pesca, cuando un gallego habla de marisqueo, cuando un gallego habla del sector mar-industria, no habla solo de un sector económico fundamental, que también habla de un modelo de vida, de una forma de vivir, de nuestra forma de vivir. Y creo que para preservar nuestra forma de vivir necesitamos un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que implica que ciertas instituciones dejen de tratar a nuestros pescadores como sospechosos habituales y empiecen a tratarlo como lo que son, la primera garantía de conservación de los océanos, porque nadie va a preservar los recursos como los que llevamos viviendo de ellos durante siglos y pretendemos que nuestros hijos y nuestros nietos continúen haciendo lo mismo durante los siglos venideros. La buena noticia es que yo creo que algo está cambiando. Hace unos meses Ursula von der Leyen visitaba Galicia y, aprovechando esa visita, el presidente Feijóo le hizo una petición, que separase la cartera de Medio Ambiente de la cartera de Pesca, para garantizar el trato injusto que estábamos recibiendo por la presión de determinados lobbies con nula conciencia social. Hoy aquella demanda es una realidad. Hoy por fin tenemos un comisario europeo de océanos y pesca. Y yo quiero dar aquí las gracias al presidente Feijóo por coger esa bandera, por ponerse al frente de la reivindicación y por pedir justicia para nuestros pescadores. Pero también necesitamos que un gobierno de España se sume a ese cambio de paradigma. ¿Cómo es posible que durante las sucesivas crisis que hemos venido no se haya rebajado el IVA del pescado y de la conserva? Algo básico para las familias y para el sector del mar. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España esté restringiendo el consumo de pescado en los menús escolares? Algo básico para nuestros hijos y su salud y algo básico para el sector del mar. ¿Cómo es posible que la segunda industria conservera más importante del mundo, la gallega, tenga que competir en condiciones de desigualdad con productos que no cumplen los mínimos estándares que se nos exigen a nosotros en los mismos mercados en los que queremos competir? Porque alguien debería tomarse esto en serio. Nosotros no tenemos miedo a competir con nadie. Somos la mejor conserva del mundo, pero nos gustaría competir en las mismas condiciones y con garantías de un trato igualitario. Pero tampoco me quiero olvidar de la responsabilidad que tenemos las comunidades autónomas respecto a la pesca. Yo creo que estamos todos, absolutamente todos, intentando mejorar la calidad de nuestras aguas, intentando renovar nuestros buques, renovar tripulaciones. Y lo único que pedimos desde los gobiernos autonómicos es un gobierno de España que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Un gobierno que ha tenido un fiasco muy importante en las negociaciones europeas, y a veces estas cosas pasan, pero no puede pretender que sean las comunidades las que asuman en exclusiva las consecuencias de ese fiasco. Necesitamos ayuda del Gobierno y no la estamos teniendo. En Galicia conocemos bien las malas artes de este Gobierno. En plena precampaña electoral, el Gobierno de España tuvo conocimiento de que un buque portacontenedores perdió parte de su carga, de la que formaba parte un contenedor de pellets.
¿Y sabéis cuál fue su actuación? Pues mira, en primer lugar, ocultó información a la Xunta y a todas las comunidades autónomas que podían verse afectadas, información básica durante semanas, demostrando que es un gobierno desleal. En segundo lugar, nos negó la ayuda necesaria para localizar esos pellets en alta mar antes de que llegaran a la costa, lo cual demuestra que es un gobierno inútil. Y por tercera, y peor todavía, nos envió a sus huestes a desprestigiar con bulos el pescado y el marisco gallego mientras la Xunta estaba intentando demostrarle a todos los consumidores que era absolutamente seguro su consumo, lo cual demuestra que es un gobierno irresponsable. Y mirad, yo creo que el sector del mar se merece un gobierno mejor y creo que España se merece un gobierno mejor. Y creo que muy pronto vamos a tener ese gobierno en cuanto se convoquen las elecciones y gobierne un partido que lleva la pesca en su ADN. PP, Partido de la Pesca. Que nadie lo olvide, estaremos siempre al lado de nuestros pescadores. Muchas gracias, Alberto, por esa visión tan completa de un sector estratégico para todos los españoles como es el de la pesca. Y de Galicia nos vamos a una de las regiones que lleva en su nombre la propia esencia del vino español. Nos vamos a La Rioja. Y nos vamos con la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Cristina Maiso. Ella además es vicepresidenta de AFAMER y nos va a ofrecer una visión única del sector vitivinícola, un sector que es esencial, uno de los pilares de la exportación de los productos agroalimentarios de nuestro país al exterior, que es imagen de nuestro campo, que es imagen de España, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir y que las administraciones públicas tenemos el deber y la obligación de cuidar y proteger. Un sector que vive con incertidumbre las posibles consecuencias de esta guerra comercial a la que ya nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo de esta mesa. Y yo quería preguntarle a Cristina, ¿qué podemos desde el Partido Popular, qué podemos exigirle al Gobierno de España? ¿Qué debería hacer el Gobierno de España para proteger a un sector estratégico como el del vino, a un sector que es pilar de nuestra agricultura, de nuestra industria agroalimentaria, ante esas amenazas que se ciernen sobre él por culpa de esta injusta guerra comercial? Muchísimas gracias y, en primer lugar, pues agradecer la invitación de esta interparlamentaria, de la organización de esta interparlamentaria, para que el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de La Rioja hable de un tema que es seña de identidad para nuestra comunidad autónoma, como es el sector vitivinícola. Una tercera parte de La Rioja, y eso que es pequeña, está dedicada a la agricultura. 5,2% del valor añadido bruto. Más de 20.000 riojanos trabajan o en la agricultura o en las industrias agroalimentarias y más de 12.000 riojanos específicamente en todo lo que tiene que ver con el sector vitivinícola. De ahí que sea tan importante y, como decía, seña de identidad para nosotros. Por ello y porque cuando llegamos al Gobierno autonómico el pasado mes de mayo de 2023, constituimos que los agricultores y los ganaderos de nuestra tierra fueran referentes en cuanto a las políticas a implementar por parte del Gobierno autonómico del presidente Gonzalo Capellán, porque son principales referentes para todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, el desarrollo económico de nuestra tierra, pero también porque son principales referentes para el desarrollo y el progreso de España. Por este motivo, creemos que es un sector estratégico, herramienta indispensable para luchar contra la despoblación, para preservar el medio ambiente y para vertebrar el territorio. Hoy, sin duda, y se ha dicho aquí antes y lo ha dicho el moderador, hay una situación muy complicada para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y especialmente para nuestros viticultores. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular a través de las instituciones en las que gobernamos es ir de la mano de ellos, es implementar aquellas políticas que ellos, el sector, nos demanda porque son las que van a beneficiar a nuestros agricultores y ganaderos.
No queremos batallas ideológicas ni luchas en las que no tiene ningún sentido entre un sector primario y la protección del medio ambiente, como hizo la legislatura pasada el Partido Socialista en nuestra tierra y como continuamente, y así se ha dicho, el presidente Sánchez ha hecho. Porque el sector primario y la protección del medio ambiente no se entienden el uno sin el otro. Y en relación con el sector vitivinícola de nuestra tierra, decir que la marca Rioja es valor añadido y supone una gran ventaja económica de base. Nuestras bodegas, cooperativas e industrias agroalimentarias venden confianza y calidad. Exportamos y estamos vendiendo vino en 136 países. Nuestra denominación de origen es la más antigua de España y este año estamos de celebración. Cumplimos 100 años. Y debo decir que cada segundo en el mundo se descorchan 11 botellas de vino. Vendemos 300 millones de botellas al año. Por tanto, yo creo que nuestro sector, el Rioja, como el de otras comunidades autónomas, tiene futuro. Y tiene futuro porque el Partido Popular, donde estamos gobernando, lo va a apoyar y va a intentar mitigar todos sus problemas. Más de 118 millones de euros invertidos en estos 20 meses que llevamos de legislatura, en ayudas a la destilación, a la cosecha en verde. Estamos priorizando a los jóvenes, estamos priorizando la explotación de titularidad compartida porque creemos en las mujeres agricultoras y ganaderas y también priorizando a los profesionales agricultores. Pero también ayudas a la comercialización, a la reestructuración y también de forma transversal. Ya el presidente Capellán ha presentado un proyecto de ley que va a ir a favor de beneficiar a los agricultores y ganaderos con medidas fiscales y deducciones que yo creo que van a hacer que la sostenibilidad y la rentabilidad de los mismos sea mucho mejor. Y por último decir a este respecto que ayer mismo se conocía que la Comisión Europea va a impulsar un plan de incentivos para ayudar a este sector. Hablaban del arranque, hablaban de la flexibilización productiva, también de que los Estados miembros pudieran poner fondos en la cosecha verde y también de promocionar productos con menor grado alcohólico. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque sí que también decían que no iba a existir financiación adicional. Vemos a ver, como digo, cómo desarrolla y ahí estaremos defendiendo a nuestro sector agroalimentario. En cuanto a aranceles, me pedían que hablara muy brevemente y lo voy a hacer. Yo creo que lo que tenemos que tener claro, y se ha dicho, es que el Partido Popular va a defender los productos agrícolas, el vino de nuestra tierra, de nuestras regiones y los productos de Europa en este momento tan complejo, porque el sector lo que necesita son certidumbres, necesita apoyo y no necesita estas amenazas arancelarias. Por tanto, desde La Rioja se están implementando 3 medidas ya. En primer lugar, iniciativas parlamentarias al respecto. En segundo lugar, medidas comerciales. Y en tercer lugar, medidas en el exterior. Porque vamos a pedir a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que excluya al vino y a las bebidas alcohólicas de este tema de la guerra de los aranceles. Y vamos a pedir que en el próximo pleno del Comité de Regiones que preside nuestro presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que se incluya en el orden del día esta cuestión porque nos parece interesante. En definitiva, yo creo que nuestros viticultores van a estar más protegidos, más defendidos y más acompañados si el Partido Popular gobierna en las comunidades autónomas y gobierna en España. Porque lo han dicho y es verdad, somos del Partido del Campo porque creemos en el campo, porque nuestros hechos lo avalan y porque, como digo, estando en las instituciones, vamos a implementar las medidas que van a mejorar el bienestar de los viticultores y de sus familias. Muchas gracias y a trabajar con las conclusiones de esta mesa. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por esa visión magnífica acerca del sector del vino. Y desde La Rioja nos vamos a Extremadura. Nos vamos con el portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. Él es una voz autorizada para hablar de ganadería. José Ángel sabe mucho de ganadería, sabe mucho de buen jamón, sabe también mucho de cerdo ibérico, de toro de lidia.
Todo ello elementos muy vinculados a la propia imagen de España, intrínsecos a lo que significa nuestro país, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural. Y para formularle la pregunta tenemos un vídeo. Soy un joven ganadero de Extremadura, sector que es el presente y debe ser el futuro del sector primario. Las ayudas y el acompañamiento son fundamentales para poder ser más productivos y más competitivos. Me gustaría saber, desde el Partido Popular, cómo se está trabajando para poder garantizar ese relevo generacional que tanto necesita el campo. Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por dejarnos participar en esta mesa y hablar de algo que es intrínsecamente el sentimiento de Extremadura, que es el campo. Joaquín, que habéis visto que nos ha formulado la pregunta, es un joven valiente que un día decidió seguir con la explotación ganadera de su abuelo. Joaquín es el ejemplo de los jóvenes que se incorporan al campo, pero también es el ejemplo de que el Partido Popular es ganadería y es campo, porque Joaquín es el alcalde del Partido Popular en Montánchez, que está dando la cara por todos sus vecinos y también ayudando a que el campo y el desarrollo rural tenga futuro en todos nuestros pueblos. Joaquín, como muchos otros extremeños, como miles de españoles que se incorporaron al campo, lo hicieron con muchas dificultades, porque estar en el campo no es solo saber de animales, es saber de producción, saber de sanidad, saber de ayuda, saber de papeleo, en un mercado tremendamente exigente y competitivo. Pero además con una dificultad añadida, que es que cuando Joaquín se hizo cargo de la explotación ganadera de su abuelo, había un gobierno socialista en la Junta de Extremadura y no hay nada más complicado que luchar contra el abandono del Partido Socialista de las políticas del campo y de las políticas de desarrollo rural. Por eso decía que es un valiente, porque no hay nada más valiente que luchar contra una administración que te abandona. Pero frente a ese abandono que hemos tenido durante muchos años en Extremadura, ahora tenemos al gobierno de María Guardiola, que apuesta por el campo, que apuesta por los jóvenes, que apuesta por el desarrollo rural y por el relevo generacional. Y solo hay que ver en menos de 2 años de gobierno que llevamos en Extremadura las medidas que ha puesto en marcha. Una administración que resuelve las ayudas a los jóvenes agricultores en menos de 2 meses. Casi 70.000 euros, hasta 70.000 euros de ayuda que les dan. Un gobierno que ha puesto 57 millones de euros encima de la mesa para invertir en las mejoras de las explotaciones, para que incorporarse al campo, para que incorporarse a las explotaciones agrarias sea mucho más fácil y que también incentiva la digitalización del campo, la transformación y la producción. Un gobierno de María Guardiola que siempre está pendiente de nuestros jóvenes, pero que además tiene concebido y tiene interiorizado que la incorporación de los jóvenes al campo no puede ser amplia sin la incorporación de la mujer también del medio rural al campo. Y por ello, recientemente ha puesto encima de la mesa 45 millones de euros para un plan de igualdad de la mujer en el medio rural para que se puedan incorporar al campo, para que haya oportunidades, para que se fomente la titularidad compartida. Y este es el feminismo del Partido Popular y no el feminismo de pancarta del Partido Socialista. Creemos en un feminismo y en una igualdad entre hombres y mujeres que genere realmente oportunidades de incorporación, de trabajo, y no esa pancarta con la que nos quieren dar lecciones que, por cierto, no vamos a admitir en ningún momento. Hablar del campo, como he dicho, es hablar de Extremadura, es hablar de Dehesa, es hablar del sentimiento de nuestro medio rural, de todos nuestros municipios. Creemos que el sector ganadero es un sector tremendamente competitivo, muy exigente y que está viviendo momentos complicados con un ministerio que le tiene totalmente olvidado, que le tiene totalmente dado de lado. Pero en Extremadura tenemos la suerte de que María Guardiola, como he dicho, lo tiene muy claro. Y por eso lo primero que ha hecho este año 2025 ha sido adelantar el pago de la política agraria comunitaria para que el dinero esté en el bolsillo de nuestros ganaderos y no durmiendo el sueño de los justos en las cuentas de la Junta de Extremadura. Un sector que cuando ha necesitado al gobierno de María Guardiola siempre ha estado a su lado. Y yo quiero recordar la enfermedad que hemos tenido como la EHE, donde el gobierno de María Guardiola ha sido el primero en poner 7 millones de euros encima de la mesa para ayudar a nuestros ganaderos. Para que cuando ha habido el problema de la lengua azul se ha gastado 6 millones de euros en vacunas para que nuestros ganaderos pudiesen vacunar a toda nuestra cabaña ganadera. Un gobierno que ha simplificado, que ha flexibilizado los saneamientos ganaderos, garantizando siempre la sanidad animal para evitar el papeleo al que siempre estaban sometidos nuestros ganaderos. En definitiva, acción y hechos frente al continuo abandono del gobierno socialista. Pero Extremadura, como es un referente en el sector
ganadero y todo lo que habéis pasado, por ejemplo, por la Feria Internacional de Ganado de Zafra o la Feria Agroganadera de Trujillo, lo habéis podido comprobar. Pero yo no puedo irme de aquí sin hablar de un sector tremendamente importante en nuestra región, pero también en España. No podemos dejar de reconocer un sector que genera 30 millones de euros en Extremadura, más de 1000 empleos, y son esas ganaderías de toro bravo que están dando la cara frente a los ataques constantes ideológicos de la izquierda. Yo por eso hoy aquí quiero reconocerles esa labor del cuidado del campo, del cuidado de nuestras dehesas, pero también de ser transmisores de nuestra cultura y de nuestras tradiciones frente a los ataques de quienes quieren acabar con un sector que genera empleo, riqueza y cuida de nuestro medio ambiente. Por eso quiero también agradecer el trabajo que se ha hecho por parte del Senado y por parte de las comunidades autónomas que han recuperado el Premio Nacional de Tauromaquia frente a la supresión ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez, que únicamente lo que hace es atacar nuestras tradiciones y atacar nuestra cultura. Hoy, nuestras comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular pueden decirle a los ganaderos y a los agricultores que tienen un aliado. Las políticas que he puesto encima de la mesa son el pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo al frente de los gobiernos autonómicos. Pero es cierto que necesitamos el mayor paraguas que pueden tener, y es un aliado en el Gobierno de España que ahora no existe. Y lo que necesitamos es que muy pronto las políticas del Partido Popular que cuidan el campo, que cuidan a nuestros ganaderos, las puede impulsar un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Pues desde Extremadura terminamos este viaje maravilloso que estamos haciendo por las comunidades autónomas de España y lo terminamos en Navarra. Lo terminamos en Navarra con Irene Rollo. Ella es parlamentaria foral y además es concejal en Tudela. Tudela, ciudad de la Ribera, ciudad hortícola por definición, no solo en Navarra, sino en toda España. Y ella va a responder a una pregunta del público, una pregunta que ha sido formulada también por vídeo. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí nos encontramos en la Ribera de Navarra y como agricultor, pues aquí lo que se necesita es agua para las producciones agrícolas. Hoy llueve, pero no es lo normal aquí. Entonces yo le pregunto a Irene y al Partido Popular a ver si están de acuerdo en apoyar la segunda fase del Canal de Navarra. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. También decir que desde ayer en Tudela se empezaron las fiestas de la verdura. Y tenemos 15 días de exaltación de la verdura, de la alcachofa de Tudela, del espárrago de Tudela. O sea que, y a pesar de todo, los navarros estamos aquí en esta interparlamentaria. Respondiendo a la pregunta que nos hace el agricultor, que es de la Ribera de Cabanillas muy en concreto, el Partido Popular está a favor del Canal de Navarra, está a favor del desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, porque es una infraestructura imprescindible y clave para el apoyo de los agricultores, para el apoyo a la agroindustria, y el Partido Popular ha tenido siempre el sector primario como sector prioritario y estratégico. El Canal de Navarra, por explicaros un poco en qué consiste esta infraestructura, nace del pantano de Itoiz, un pantano que estuvo boicoteado en su construcción por el mundo abertzale, pero a pesar de todo y el empeño de muchas de las personas, ahí está. Este canal tiene una infraestructura de 198 kilómetros y que tiene como fin convertir en zona regable más de 59.000 hectáreas. En este momento se ha desarrollado la primera fase y queda pendiente la segunda fase del Canal de Navarra, 76 kilómetros, y por convertir en regadío más de 22.000 hectáreas. El Partido Popular apoya esta infraestructura primero porque Navarra es una tierra diversa, en el norte llueve muchísimo pero en el sur no, con lo cual con esta infraestructura se intenta dar cohesión a toda la tierra, a toda Navarra, a nivel de agua y a nivel de desarrollo económico. A más, también lo apoyamos porque es una infraestructura muy importante para luchar contra el cambio climático, que nos protege de cara a todo lo que puede venir, y no solamente eso, sino que apuesta por los recursos hídricos.
Y sobre todo, y más importante, porque una vez que se ha desarrollado la primera fase del Canal de Navarra, hemos visto los resultados que esto ha tenido, primero a nivel de empleo. En 9 años el empleo del sector primario ha crecido un 22%. El incremento del valor añadido bruto en el sector primario ha sido del 28% y no solo eso, sino que la producción del sector primario se ha incrementado en un 56%. Estos son datos muy importantes, para tenerlos en cuenta, como digo, en el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra. A más, el Partido Socialista tiene abandonada esta infraestructura durante muchísimos años y no la ha dotado de presupuesto, porque está muchísimo más pendiente de agradar a su socio Bildu, que es el socio que tiene sobre todo en España y en Navarra. Bildu, que es una asociación política que va en contra de todo lo que es el desarrollo, sobre todo en Navarra, y el Partido Socialista no avanza en esta infraestructura porque está, como digo, pendiente de Bildu, por un lado, y por otro lado, le importan otras cosas más, como ha sido, por ejemplo, echar a la Guardia Civil de Tráfico de nuestra comunidad. Pero ahí está el Partido Popular, que siempre ha sido, en relación con el mundo agrícola, un partido tractor y que nunca ha ido a remolque de nadie. Por eso apuesta a la segunda fase del Canal de Navarra. Y nosotros tenemos muy claro que si nos preguntan quién es el partido que apoya a los agricultores, quién es el partido que apoya al sector primario, tenemos muy claro que es el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular. Y no solo eso, ya más a más. Si nos vuelven a preguntar, el Partido Popular cuando esté gobernando España por nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Irene. Bueno, muchas gracias, Irene, y muchas gracias a este magnífico elenco de ponentes que hemos podido disfrutar en esta tercera mesa, en la que hemos dado un repaso muy completo a todo lo que tiene que ver con el sector agrario, con el sector de la pesca. Un sector que no está exento de retos y dificultades, como hemos podido ver, pero en el que también tenemos importantes fortalezas. Y es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que España sea una potencia agrícola a nivel mundial, de que España sea una potencia a nivel ganadera, de que España sea una potencia también a nivel pesquera. En nuestro país no solo producimos alimentos de calidad, alimentos sanos, alimentos saludables, es que además somos los garantes de la soberanía alimentaria de medio planeta, y eso no se puede tomar a la ligera como hace el Gobierno de España. Producimos muy bien y vendemos todavía mejor. Por eso, porque tenemos un sector profesional, porque tenemos un sector respetuoso con el medio ambiente, el Partido Popular tiene que seguir estando donde ha estado siempre, a su lado. Pero hemos podido comprobar en estas intervenciones cómo la profesionalidad, la tecnología, la innovación, el esfuerzo, el talento, el ingenio, a veces no es suficiente. Hace falta que las administraciones públicas estemos a su lado, les escuchemos, les apoyemos y les ayudemos en todo lo que esté en nuestra mano. Esa es la tarea que siempre ha tenido el Partido Popular y la que tiene que seguir desempeñando también de cara al futuro. Retos como el relevo generacional, como el hecho de que la tecnología llegue a todo el mundo, sea cual sea el tamaño de su explotación, sea cual sea su renta, sea cual sea las cuentas de la misma. Afrontamos retos como la ausencia del agua, a la que también hemos hecho referencia, ante mercados desiguales e injustos, retos ante los que no podemos bajar los brazos ni un solo minuto. Y escuchando al sector, hay algo que no podemos dejar de reivindicar hoy en esta mesa. Y me refiero a condiciones justas a la hora de salir a vender. Me refiero a las cláusulas espejo que tenemos que seguir reivindicando siempre y en todo lugar, porque los españoles no tenemos miedo a competir. Nosotros somos el Partido Popular y estamos a favor de la libertad, pero también estamos a favor de salir al comercio internacional en condiciones de igualdad. Y eso es algo que todavía no forma parte de la agenda del Gobierno de España y que desde el Partido Popular no nos cansaremos de seguir repitiendo. Lucharemos por una PAC justa,
independiente, fuerte en Europa para que siga siendo garante del todo el sector primario. Y desde luego apostaremos, como dice el título de esta mesa, por seguir eliminando burocracia, por seguir haciendo que los profesionales del sector primario se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que no es otra cosa que el campo y el mar, porque España, sin campo y sin mar, queridos amigos, no es España. Así que muchísimas gracias a todos por esta mesa y gracias por la atención que nos habéis dado. Gracias.